¿ya? Hoy nos corresponde el capítulo 11 al capítulo 15, ¿ya? Entre estos capítulos uno se encuentra con varias cosas muy importantes, hermanos, porque también nos miramos y nos reflejamos hacia nuestra vida. Hay varios casos que quizás nos vamos a ver reflejados. El tema general de estos 5 capítulos es el auge y la caída de Saúl, de la unción al rechazo. Mire qué gran contraste, por decirlo así. En el capítulo vimos cómo el Señor accedió al pueblo de que eligieran un rey. Ahí apareció Saúl, ¿ya? Lo unge Samuel, ¿ya? Lo unge como rey, como autoridad máxima. Sucede algo especial. Saúl profetiza, él no era profeta, pero en ese momento que recibió el Espíritu, él profetizó. Este bloque muestra el reinado de Saúl en 5 escenas. Empieza con victoria en el capítulo 11. En el capítulo 11 vamos a narrar cómo Saúl empieza a ser victorioso. Empieza con su victoria. Pero en el capítulo 15 termina con Dios rechazándolo. Mire, la clave de estos 5 capítulos es: Dios busca obediencia, no solo éxito. Mire qué importante la palabra que quizás hoy día se hace como tan importante, la obediencia. Porque nos vamos a encontrar con un personaje que no fue capaz de obedecer. Nos vamos a encontrar con un personaje que no fue capaz de esperar en el Señor. Un personaje impaciente. Estoy hablando de Saúl. Impaciente. ¿Ya? Esto se desarrolla y vamos a leer en el capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 11, perdón. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3. Y vamos a leer. Y lo damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, amonita, le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Oramos delante del Señor. Amado Dios y bendito Padre Celestial, aquí está tu palabra, Señor. Queremos escudriñarla, Señor. Queremos, Dios mío, sacar el provecho máximo que usted nos entrega a través de ella. Denos, Señor, esa gracia. Solamente esperamos en usted y confiamos en usted, Señor. Sea su Espíritu Santo uniéndonos, Señor. Abra nuestro entendimiento para que todo lo que hoy día recibamos, Señor, sea algo especial para nosotros. Amén. Necesitamos, Señor, que usted, Señor, a través de su palabra nos enseñe. Amén. Y nos forme, nos eduque, Señor. Y a través de ella, Dios mío, haya un conocimiento pleno de usted, Señor. De lo que usted quiere, de lo que usted desea para con nosotros, Señor. Coloque en nuestras vidas esa plena obediencia, Señor. Ese pleno sometimiento, Señor, a lo que usted quiere con cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios. Le pedimos su bendición en nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahí vemos un mapa para ubicarnos un poco geográficamente de este acontecimiento del capítulo 11. Vemos ahí, en este lugar, donde se desarrolla, ¿ya? Que es, ahí está marcado como un círculo, ¿ya? Que es Jabes de Galaad, ¿ya? Y nos habla que Jabes significa lugar seco, ciudad que quedaba al este del río Jordán, 30 kilómetros al sur del mar de Galilea.
había sido destruida por los israelitas, exceptuando, y aquí hubo una excepción, 400 vírgenes. ¿Ya? ¿Y qué hicieron con estas 400 vírgenes? Dicen, los sobrevivientes llegaron a ser esposas de los benjamitas. O sea, los benjamitas se casaron con estas mujeres, estas 400 mujeres. Y ahí aparecen los amonitas. Todo ese territorio que está ahí es de los amonitas. Eran descendientes de Lot. Mire de dónde vienen, ¿ah? Descendientes de Lot. Y por tanto, parientes de los israelitas. Ocupaban el territorio al este del Jordán, que está al norte de Moab, y al sur de los territorios israelitas situados al este de Jordán. Ahí vemos, para que nos situemos, digamos, geográficamente, dónde están aconteciendo todos estos hechos que hoy día nos narra el capítulo 11. El capítulo 11 tiene como un título La victoria que confirma al rey. ¿Ya? Aquí nos vamos a encontrar con un Saúl victorioso. Un Saúl victorioso. ¿Ya? Y eso es lo importante, hermano, que aquí este Saúl, lo que llama la atención, ¿cómo? Él, cuando recibe esta noticia que nosotros hemos leído, ¿ya? Esta noticia que, estos 3 versículos que se dijeron que iban a hacer los enemigos de Israel, que querían que hicieran, sacárselos. ¿Y eso para qué? ¿Para qué cree usted que era? ¿Qué significa el ojo? ¿Ah? Y más encima le dice, pues haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho. Me imagino que podamos vivir solamente sin visión para acá. ¿Cómo quedarían esos hombres para pelear? No podrían, pues, hermano. Porque vendrían solamente en un área. Entonces no podrían salir a la lucha. Esa era la trampa que tenía el enemigo. Ya. Yo les cedo. Hagamos alianza, pero con una condición. Sáquense el ojo derecho y todo bien. Y esto le dicen, danos unos días. Porque no se quedaron con solamente es eso, sino que en sus corazones aún ahí había una esperanza. ¿Por qué? Porque en la etapa que estaban viviendo, ¿cuál era? La etapa de que nosotros estudiamos, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa etapa todavía no está 100% muerta, sino que están ahí, en ese momento, en que recibieron esta noticia y no saben qué hacemos. Ya, bueno, confiemos en que Dios va a tener que hacer algo aquí. Entonces, el versículo 1 y 2 nos presenta la crisis que estos hombres tuvieron. Naab y Jabet de Galaad. Y Naab, ¿qué significa Naab? Significa serpiente. Mira, serpiente. Y Naab era el rey de los amonitas. Quería sacar el ojo derecho. ¿Y qué significaba sacar el ojo derecho? Humillación para que no pudieran pelear. Los amonitas atacan la identidad de Israel. Eso es lo que están atacando. Entonces, mire cómo el enemigo está allí atacando al pueblo de Israel. En el versículo 3 y 4 empieza la desesperación del pueblo. Se empiezan a desesperar los dioses, teniendo esa noticia, que es lo que quieren realmente. Entonces ellos piden 7 días de tregua para esa debilidad, pero les da tiempo para que Dios levante un libertador. Este pueblo sabía lo que Dios podía hacer. Lo sabía, claramente. Lo habían vivido en muchas otras oportunidades, en que ellos pecaban, se olvidaban de Dios, venían su enemigo y ahí causaban terror y espanto. Ellos clamaban a Dios y Dios levantaba un libertador. Ese libertador los libertaba, vivían un periodo de paz, seguridad y venían el nuevo siglo. Entonces, este pueblo bueno ya sabía lo que podía suceder. En el versículo 5 y 7, la unción pública del Espíritu. Aquí ¿qué estaba haciendo Saúl? ¿Sabe lo que estaba haciendo? En el versículo 5 y 7 dice que él estaba
No, estaba orando. Arando. Él estaba trabajando. Arando. Bueno, orando, podría estar orando. Pero él estaba arando. ¿Qué significa? Era un trabajo. Muestra de humildad. El personaje humilde estaba trabajando, estaba haciendo su trabajo. Pero al oír esto, ¿sabes lo que produjo en él? Un ardor. Y yo pensaba, ¿qué es lo que sucedió en David cuando vio a Goliat? Lo mismo. ¿Quién es este incircunciso? Entonces, Saúl sintió lo mismo, ese ardor de la ira de Dios. Y ese ardor a través del Espíritu de Dios que vino sobre él en ese momento, le entregó esa cualidad de poder ir y decir, no. No podemos caer en la garra del enemigo. Vino sobre él, y ahí dice que vino sobre él el Espíritu de Dios. ¿Y qué hizo? Dice que cortaron los bueyes, los trozaron. Esto fue como un acto profético. Si nosotros vemos en Primera de Reyes capítulo 19, el versículo 19 y 21, encontramos que un personaje también hizo lo mismo, para dar de comer. Entonces, ¿cómo vamos a través de la palabra nos va ganando y cómo se está levantando este Saúl? Lo está levantando. Sintió al Señor, sintió ira, esa rabia. ¿Ah? Pero no una rabia humana. No era rabia humana, sino que venía de parte del Señor. El liderazgo bíblico nace de la indignación santa y la unción del Espíritu, no de la ambición. Este hombre en este momento, Saúl, no tenía ambición de poder, ya voy a ir a pelear, voy a conquistar la tierra, sino que su misión era poder guardar al pueblo de Israel. En el versículo 8 al 11 encontramos la victoria. En el versículo 8 y 11 de este capítulo. Y dice, y respondieron los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes y Galad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Le dieron la noticia, ustedes van a ser libres. 330.000 hombres. ¿Ya? Fue una derrota total en un día. Y ahí en ese momento Dios confirma a Saúl como rey. En los versículos 12 al 15 presenta un lugar que es Gilgal. Este es un nombre bíblico de origen hebreo que significa círculo de piedras o rueda. ¿Ya? En ese lugar de Gilgal. Y ahí hubo en ese lugar una renovación del reino. Saúl muestra gracia y le dice, no morirá hoy ninguno. Aquí hubo un momento especial porque aquí querían, no sé, matar a algunos y él dice, no, aquí no va a morir ninguno. No va a morir nadie. Hoy no morirá nadie. ¿Qué seguridad? ¿Por qué le daba esa seguridad? Era lo que había recibido. Era lo que había recibido. La palabra clave de este capítulo 11 es espíritu. Con el espíritu hay victoria. Sin el espíritu viene la caída. Eso tiene que servirnos también a nosotros, hermanos. Sin el Espíritu de Dios, nosotros no somos nada. Con el Espíritu de Dios, somos victoriosos, hermanos. Si hoy día estamos aquí, es porque el Espíritu de Dios está en usted y está en mí. Y vemos el capítulo 12. Aquí, este es un capítulo muy, muy especial, hermano, en que Samuel da como un testamento. Él habla, da un discurso. Este es el discurso de Samuel al pueblo. En el versículo 1 Samuel capítulo 12, 24, que es el texto clave, dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón. Qué mensaje más bonito, hermano. Solamente teman a Jehová. Sírvale, pero sírvale de verdad. Pero no le sirvan a media, sino que sírvale con todo vuestro corazón.
del versículo 1 al 5, vemos que Saúl muestra su integridad como líder. Saúl pide testigos y hace una pregunta: ¿he tomado buey o asno de alguien? Y nadie podía acusarlo de nada. De nada, ¿verdad? Él tenía una integridad como profeta. Él tenía una integridad como sacerdote. Qué importante, hermano, la integridad en el cristiano. ¿Cuántos pierden esa integridad? El Señor nos ayude, hermano, nos ayude a cada uno de nosotros. Nadie pudo acusarlo. Fue en contraste con lo que sucedió con los hijos de Elí. Los hijos de Elí debían todo su vida. Todos los conocían. No eran hijos íntegros, lamentablemente. La autoridad espiritual se sostiene con integridad, hermano. La autoridad espiritual se sostiene con integridad. Eso es lo que el Señor nos pide hoy a nosotros también, que seamos íntegros, que luchemos para mantener esa integridad. Cuesta, sí cuesta, pero el Señor nos da la fortaleza, el Señor nos da eso que nosotros necesitamos para poder ser íntegros. Samuel hace un recuento del versículo 6 al 15. Él empieza a hacer un recuento, empieza a relatar lo que sucedió en Egipto, cómo el Señor levantó jueces. Ahora Dios está levantando rey. Cada ciclo, pecado, clamor, libertador. Dios siempre fue fiel, aunque Israel fallara, hermano. Del versículo 16 al 18 está la señal de la lluvia. En el momento en que se pidió esta señal, era cosecha de trigo. Y eso equivale a una temporada seca. No tenía por dónde llover, pero sucedió. El Señor mostró esta señal, hermano, del versículo 16 y 18. Quizás el leerlo sería muy... Pero usted preocúpese de leerlo y va a ver el contenido. Que en un momento especial el Señor mostró esta señal de lluvia, ¿ya? Y el pueblo temió en gran manera, hermano. Temió esta señal. Del versículo 19 al 25 nos encontramos con versículos que son como un evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Gratas nuevas de salvación, noticias. Eso es el evangelio. Y Samuel, a través de estos versículos, decía: no temáis, aunque habéis hecho todo esto mal, aún así Jehová no desamparará a su pueblo. Mire qué lindo, hermano. Qué lindo lo que el Señor les dice a través de estas palabras de este profeta Samuel, hermano. Pero en el versículo 25 está advirtiéndole. ¿Y qué le advierte? Dice: mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. O sea, le dice al principio: Dios los va a guardar, Dios los va a cuidar, Dios los va a mantener, pero tengan cuidado. No se queden pegados. Perseveren, hermano. La palabra clave de este capítulo es acordarse. Samuel, en todas estas palabras de este discurso, se acordó de muchas cosas que el Señor había hecho. Y las tenía en mente, las tenía en su corazón, las tenía vivitas. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra memoria, de las cuales Dios ha hecho en nosotros? Tenemos que tener la memoria, hermano, de guardar, de retener lo que Dios ha hecho en nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano, porque ya a cierta edad las cosas se empiezan a olvidar. Pero que nunca se nos olvide de quiénes somos, que gracias a quién somos lo que somos y a quién le debemos todo. Nunca se nos olvide, hermano. En el capítulo 13, aquí viene un momento muy especial de Saúl.
El pecado de la impaciencia. Qué terrible, hermano, la impaciencia. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, a los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Mismas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonathan en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a su tienda. O sea, él se quedó con 2,000, a Jonathan le dio 1,000. Con eso iba a salir a pelear. El texto clave de este capítulo, hermano, el capítulo 13, ¿sabe cuál es? El versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? A ver, si lo tienen ustedes, léalo. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Y el 14? Ya. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué terrible, hermano, ¿eh? Qué terrible lo que produce la impaciencia en momentos. Este rey fue impaciente, no supo esperar. Él quiso dar un paso adelante de Dios. Qué terrible, hermano. Por eso que en el versículo 1 al 4 está el contexto bíblico, nos narra cómo militarmente se estaba preparando este pueblo. Jonathan atacó a los filisteos, Saúl juntó a 3,000 hombres, pero los filisteos venían con 30,000 carros. Los enemigos, hermano, estos filisteos no venían con cosas chicas. Con 30,000 carros. ¿Qué es lo que pasó con Israel? Israel entró en pánico. Se desesperó. En el versículo 5 y 7 hay una prueba de fe. El pueblo se esconde en cuevas. Se comenzó a esconder. Saúl queda con pocos hombres. Samuel dijo: espérame 7 días. Samuel le dijo a Saúl: mira, espérame 7 días. Espérame. ¿Ya? En el versículo 8 al 10 está lo que sucede, el pecado de Saúl. Él usurpó una función que él no tenía que realizar. Una función sacerdotal. ¿Qué dice el versículo 8? Y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no veía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Esta tarea de quién era? ¿Quién tenía que realizar esta tarea? El sacerdote. Saúl no estaba llamado para esto. Qué terrible, hermano, cuando a veces queremos hacer cosas que no estamos llamados para eso. Por eso cada uno tiene que estar en su papel. Cada uno tiene que jugar donde tiene que jugar. No queremos ser arqueros si no somos arqueros. Por decir una cosa futbolística. Saúl quiso hacer esto, hermano. ¿Cuál fue el pecado? Hubieron 3 cosas que él hizo, que cometió. La primera, desobediencia. No esperó a Samuel. ¿Qué le había dicho Samuel a Saúl? Espérame. Espérame. Saúl desobedeció. Hubo incredulidad. No confió que Dios cumpliría. Y después hubo usurpación. Tomó un rol que no le correspondía. Solo los levitas podían hacer estos actos de sacrificio. Del versículo 11 al versículo 14 encontramos la sentencia. Y ahí dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. El reino no será duradero.
para Saúl. Dios no rechaza a Saúl por fallar una vez. Lo rechaza por la actitud del corazón. Tomar el control en vez de confiar. Cuidado. Muchas veces nosotros queremos tomar el control de algunas situaciones. ¿Por qué no esperar en el Señor? El salmista David decía, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Este rey, Saúl, no lo hizo así. No lo hizo así, hermano. La palabra clave de este capítulo es esperar. La impaciencia aborta la promesa de Dios. ¿Cuántas cosas Dios nos ha prometido? Y a veces por nuestra impaciencia perdemos todo, hermano. Porque no somos pacientes. El hombre es impaciente por naturaleza, hermano. Somos impacientes, queremos todo al tiro, todo hoy. Pero Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus plazos, Dios tiene sus momentos. Hubo un momento para usted, hubo un momento para mí. ¿Por qué nosotros no somos capaces de esperar el momento de Dios? Si esperamos el momento de Dios, va a haber bendición. Si yo quiero hacer las cosas en el momento mío, va a haber fracaso, hermano. En el capítulo 14, aquí hay un contraste entre la fe versus la religión. El texto clave de este capítulo está en 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Dice, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ahí vemos un acto de fe. De fe. Aquí aparece también Jonathan. Jonathan, él tenía una fe especial. Una fe que arriesgaba, él arriesgaba. Pero no arriesgaba como hombre, sino que él creía en su Dios. Dice que solo con su escudero ataca. No pide señal. Dice, quizá. Eso significa dependencia total de Dios. Yo confío que Dios me va a ayudar. Dios responde con terremoto y pánico en el campamento enemigo. Y eso lo hace el Señor. Lo hace Dios. Ante todos estos enemigos que venían. Ahí eso produjo. En el versículo 15 al 23 dice que Dios pelea la batalla. Y ahí llega Saúl. Saúl se une. Se une tarde, dice. La victoria ya estaba hecha. ¿Pero quién había dado la victoria? Había sido Dios. Dios. A veces Dios gana sin nosotros, pero nos invita a participar. ¿Cuántas veces Dios ha ganado muchas batallas y nos ha dicho, ven, aprovecha, ven, disfruta? Yo ya gané esta batalla. Ven. El Señor nos invita a que disfrutemos, hermano. Pero disfrutemos ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. Porque es Él el que nos hace victoriosos. No somos nosotros. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl hizo un voto. Hizo algo tan fuerte, hermano. En el versículo 24 del 14, dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl, miren lo que había hecho Saúl, había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Tenía miedo de comer. Y este pueblo estaba en eso de él. Porque la autoridad del rey era la autoridad del rey. Pero este voto, hermano, que este rey mandó a hacer. Maldito el que coma. Tenemos una religiosidad que cansa al pueblo. Pero ¿qué hace Jonathan? Nos vamos a encontrar en los versículos que él come miel. Con su lanza saca y come miel. Mire, pasando hambre alguno y él comiendo miel.
Aleluya. Jonathan come miel. Y dice, ¿qué sucede? Se le aclararon sus ojos, dice. Algo sucedió en Jonathan. Algo sucedió. La ley de los hombres versus la provisión de Dios, hermano. ¿Qué nos tiene que proveer? Es Dios. Porque cuando Dios provee bueno, hermano. ¿Ah? En el versículo 31 al 35, el pueblo peca por hambre. Comen con sangre, empiezan a matar a animales y empiezan a comer. Empiezan a comer. Saúl levanta altar, pero reactivo, no preventivo. Él reaccionó ante lo que el pueblo había hecho. Este pueblo pecó porque comió sangre. Decía, qué terrible, hermano. Y por esto le cuentan también de que su hijo Jonathan había comido miel en un momento en que él había dicho otra cosa. Incluso hasta Jonathan estuvo al borde de la muerte, hermano. Estuvo al borde de la muerte. Qué terrible, hermano. Saúl prefiere a su voto que a su hijo. El pueblo interviene. Vive Jehová, no caerá ni un cabello. El pueblo ya reconoce más a Jonathan que a Saúl. Empieza la decadencia de este rey. Aquí vemos un contraste. Saúl, religión, miedo, control. Jonathan, fe, libertad, dependencia. ¿Dependencia de qué? De Dios. En el capítulo 15, aquí vemos el pecado de la obediencia parcial. Aquí se obedeció a Dios a medias. A medias, hermano. El versículo clave está en el capítulo 15, versículo 22. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es una realidad, ¿no, hermano? ¿Cuánto cuesta obedecer? El Señor nos ayude, nos ayude. El versículo 1 al 3 vemos la orden de Dios. En el capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, esté atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta era la orden. Esta era una orden, hermano, que venía del profeta de Dios. Y era la voz de Dios que le estaba hablando a Saúl. Haz esto. Tienes que hacerlo de esta forma. Pero Saúl obedeció medio. Fue a pie. Obtuvo una victoria. Fue triunfador. ¿Pero qué hizo de malo? Él dijo, ya, maten a todos, pero, espere, ahí está el rey, no lo maten al rey. Ay, esas vacas gorditas, esas vacas, no, tráiganlas, llevémoslas, las vamos a dar en sacrificio allá. ¿Cuál es la orden de Dios? Que tienen que ver todo. En el 7 del 9 de este capítulo, la desobediencia casi obedecer. Destruyeron todo, menos Agar y lo mejor del ganado. El pueblo perdonó lo mejor. La desobediencia parcial es desobediencia total. Hermano, muchas veces creemos que, no, sí, yo obedezco en esto, pero no, esto no. Hermano, Dios los pide todo. Una obediencia plena, no a medias. En el versículo 10 y 11, el dolor de Dios. Me pesa haber puesto a Saúl por rey. Dios no cambia, expresa su tristeza por el pecado. Aquí es que Dios no queremos decir que Dios cambió, no.
sino que le dolió a Dios lo que sucedió con Saúl. ¿Cómo no fue capaz de obedecer? El autoengaño de Saúl. Saúl pensaba, he cumplido, en el versículo 13, dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido, se presentó ante Samuel. Dice, yo he cumplido. Pero ¿qué le dice en el versículo 14? Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? En parte, había dicho la verdad, que él había ido a pelear y que alababa a Dios, bendito sea Dios. ¿Ah? Yo he cumplido la palabra, yo he ido a pelear, he matado allá. Pero ahí Samuel dice, oye, ¿qué pasa? ¿Y este bramido, estas ovejas, qué pasan? Entonces dijo Samuel a Saúl, en el versículo 15, y Saúl respondió de Amalec, los han traído. Porque, y aquí muchas veces, cuando no nos hacemos cargo responsable de nuestros hechos. Aquí, ¿sabe lo que dice Saúl? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Fue el pueblo. Pero ¿quién es la autoridad máxima? Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle la guerra hasta que los acabes. Así Dios le había dicho. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec. Él destruyó toda la ciudad. Pero él dejó vivo al rey. Al rey, hermano. Mas el pueblo tomó el botín, oveja y vaca. Nuevamente él reitera, mas el pueblo. La primicia de anatema para ofrecer el sacrificio a Jehová. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y sabe que cuando uno ve el capítulo 15, fue el último momento en que Samuel estuvo con Saúl. De este momento no lo vio más. Y eso, ¿sabe lo que quería Saúl? Él quería entrar acompañado de Samuel. Vamos, Samuel, vamos, te invito. Vamos, anda conmigo. No. Tú dejaste vivo al rey y mire lo que trajiste. Es el orden de Dios. ¿Qué hizo Samuel? Llamó al rey Agag. Yo creo que el rey Agag pensó, me libré de la muerte. Pero ¿qué hizo Samuel? Tomó la espada y lo degolló, hermano. Lo mató. Lo mató. Eso está en el versículo 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino, y él alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, Agag pensó, me libré. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag
delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Rama y Saúl subió a la casa de Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Qué terrible, hermano, ¿ah? Pues es que hay momentos en que ese arrepentimiento muchas veces es falso. Se ve nada. Las enseñanzas que podemos tener de estos 5 capítulos: primero, la soberanía de Dios. Segundo, el corazón del rey. Dios no mira la altura, mira el corazón. Saúl tenía apariencia, no obediencia. Era lindo, era corporalmente bonito, pero obediencia no la tuvo. Nos muestra 2 tipos de líderes. Saúl, por un lado, se centró en sí mismo, se envaneció, se centró en sí mismo. Aparece Jonathan, que él se centró en Dios. También habla del peligro y del éxito. La victoria del capítulo 11 llevó a la autosuficiencia del capítulo 13 y el capítulo 15. Dios le dio una victoria tan especial, hermano. Pero este hombre se envaneció. Lamentablemente, hermano. ¿Cómo vemos quizá englobando todo esto a Cristo en el medio de todo esto? Saúl fue un mal rey, impaciente, desobediente y orgulloso. Cristo es el rey perfecto. No se hizo mi voluntad, sino la tuya, cuando fue llevado a la cruz. Obedeció hasta la muerte. Donde Saúl fue desechado, Cristo fue aceptado. El pueblo muchas veces desechaba a Saúl. Nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Las aplicaciones en el capítulo 11: no muevas un dedo sin el Espíritu Santo. La unción da la victoria. No haga nada, hermano, sin que usted no siente, sin que Dios está con usted. No mueva un dedo sin saber de que Dios va a mover su mano primero. Deje que Dios mueva su mano. En el capítulo 12, haz memoriales. Recordar la fidelidad de Dios te guarda de pecar. Recordemos, hermanos, esa intimidad que hemos tenido con Dios, su fidelidad. En el capítulo 13, esperar duele, pero desobedecer cuesta más. Esperemos, hermano. A veces nos duele esperar. Sufrimos esperando, pero no desobedezcamos a Dios. En el capítulo 15, no le vendas a Dios sacrificios para tapar desobediencias. No engañemos a Dios. Dios no puede ser burlado. Por eso que en estos 5 capítulos que el Señor nos narró y nos contó a través de historias tan fuertes, hermano, de un primer rey, de un rey que estaba llamado a ser, olvídese, tenía todo para ser grande y poderoso, pero lamentablemente no puede ser. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Y que la gracia del Señor siga inundando nuestros corazones y continuará. ¿Ah? Estamos recién comenzando, así que nos vamos a poner en pie para darle gracias al Señor por esta su palabra. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque usted ha sido bueno, porque para siempre, Señor, es su misericordia. Hemos confiado, Dios mío, de que su palabra había hablado en nuestras vidas. Nos ha dado estas ricas enseñanzas, Señor, para poder, Dios mío, mirarnos y reflejarnos a través de ellas. Saber, Señor, que usted es todo para nosotros. Ayúdenos para no desobedecerle, Señor. Ayúdenos para creerle, Dios mío. Saque toda incredulidad de nuestro ser, Señor amado. Saque toda impaciencia, Señor. Hemos visto, Dios mío, el fruto de la impaciencia.
de la inseguridad, Señor. Coloque en nosotros esa seguridad plena de que servimos a un Dios vivo y que en los momentos quizás más terribles que podamos pasar, ahí estará usted, Dios mío. Usted nos levantará, nos sostendrá. Ayúdanos para creer, Dios mío, en sus ricas promesas que tiene para cada uno de nosotros, Señor. Que no desmayemos, Señor. Que no nos creamos el cuento, Señor, y poder, Dios mío, nosotros quizás tomar su lugar, sino que usted tome su lugar, Señor. Aquí está su lugar, aquí en nuestro corazón. Aquí está su lugar, Señor. Gracias, Señor, porque usted es con nosotros. Y podemos seguir adelante, Dios mío, sabiendo que usted es el que nos da las fuerzas. De usted vienen las fuerzas, Señor, no de nosotros, Señor, sino que son suyas, Señor. Gracias, amado Dios, por todo, Dios mío. Y usted, Señor, bendiga en nuestra vida su palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.